Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a esta recepción de Shabbat. Fíjate muy bien, hemos estado estudiando cómo es que Yahweh habló al pueblo de Israel, es decir, a la casa de Judá y la casa de Israel, a través del profeta Jeremías, justo para que regresaran a sus palabras, a las palabras del Creador. Pero mira, es interesante ver cómo desde el año 626 antes de Yahshua se le pedía al pueblo de Israel regresar a la Torá. Hoy han transcurrido más de 2000 años. Y yo lo que preguntaría es, ¿será que después de tantos años por fin nos volvimos a las palabras de nuestro Creador? ¿Será que hemos dejado toda idolatría? ¿Será que hemos dejado todas las palabras de hombres? ¿O será que seguimos alejándonos de las palabras de nuestro Creador, prefiriendo ordenanzas y leyes de hombres? Digo, son preguntas interesantes. Y la verdad es que es muy obvia. Hoy las personas continúan idolatrando. Hoy las personas continúan desobedeciendo la Torá. Y mira, hoy está dando inicio el Shabbat, de acuerdo a la cuarta palabra de Elohim. Sin embargo, las personas dicen no. Yo lo celebro cuando quiero y cuando puedo. De hecho, estamos próximos a celebrar las fiestas de Elohim, que están descritas en Levítico número 23, pero las religiones dicen no, ya son fiestas sin sentido, ahora celebramos Navidad. ¿Te das cuenta cómo es que las personas prefieren escuchar palabras de hombres? Mira, analiza un poco. Hoy hay seguidores realmente de Yahshua, o lo que encontramos son seguidores de personas que representan doctrinas y religiones. Seamos muy sinceros, hoy lo que encontramos son seguidores de personas que representan religiones. Ten mucho cuidado. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, Yahshua advirtió acerca de este tiempo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, fíjate muy bien, esto quiere decir que las palabras de los profetas, como el profeta Jeremías, hoy siguen teniendo la misma vigencia, justo para hacernos volver a la Torá. Pero lamentablemente hoy se siguen creando leyes y mandamientos contrarios a la Torá. Esto debido a la dureza de corazón de las personas, pues justo buscan interpretar más allá de lo que está escrito, donde Yahshua es el pretexto, mas no el fin. Mira, hoy a Yahshua, nuestro Mesías, lo usan como un pretexto en las congregaciones para hacer crecer a las congregaciones. Y digo como un pretexto, pues de lo que menos se habla son de sus palabras, que es la Torá. Hoy, de lo que hablan realmente las doctrinas, denominaciones, las religiones, es de pensamientos de hombres. Hablan mucho de humanismo, hablan mucho de emocionalismo, donde los líderes religiosos se vuelven superestrellas, de lo cual nos advirtió Shaul. Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 6. Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que esté escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira, celebrar Shabbat en domingo fue pensamiento de Constantino, nunca fue un pensamiento de Elohim. Borrar las fiestas de nuestro Creador fue pensamiento del Imperio Romano, nunca de Yahshua. Bueno, con esta breve introducción comencemos justo con el capítulo número 8 del libro de Jeremías. Así que acompáñame por favor al libro de Jeremías, capítulo número 8. Si tú el día de hoy estás apenas escuchando este mensaje en el canal de YouTube, te invito a que puedas escuchar cada uno de los capítulos que están ya grabados justo ahí en el canal. Jeremías capítulo número 8, versículo 1 al versículo número 3. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes de Judá
y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Cómo comienza este capítulo? Fíjate, leímos, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas. Obviamente, nos está hablando de reyes, príncipes, sacerdotes y profetas que no hicieron lo correcto delante de los ojos de Elohim. Y de esto encontramos muchos ejemplos. Vayamos por fuera, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo número 22. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo número 22. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo número 28, versículo número 1 al versículo número 4, para darnos cuenta cómo es que comenzaron a actuar los reyes de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al versículo número 4, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David, su padre. Ojo, aquí tenemos a un rey, el rey Acaz. Versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a los hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Fíjate el ejemplo de un rey de Israel que simplemente no hizo lo correcto delante de los ojos de Yahweh. Vamos a otro ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al versículo número 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al versículo número 16, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Ojo, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. Ojo, versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fíjate bien, ¿de quiénes estaba hablando? Como acabamos de leer, de reyes, príncipes, sacerdotes y profetas que no hicieron lo correcto delante de los ojos de Elohim, los cuales simplemente quedarían deshonrados. Es interesante leer que no serían recogidos ni enterrados. Y muy fuerte dice, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la razón de que estas personas sean tratadas de esta forma? Es muy sencillo. Haber hecho caer al pueblo de Israel en la idolatría y haberlo alejado de las palabras de su Creador. Ahora, ojo, eran reyes, príncipes, sacerdotes y profetas. Estamos hablando de personas en autoridad, líderes, que lo único que hicieron fue hacer tropezar al pueblo de Israel. Así que mira, ya tienes una idea de qué es lo que va a pasar con tanto líder religioso
que no exhorta al pueblo a volver a la Torá. Al contrario, llevan al pueblo de Israel a vivir sin Torá. Es fuerte. Dice aquí la palabra que ese tipo de personas no serían recogidas ni enterradas, sino que se tratarían como estiércol sobre la faz de la tierra. Bueno, continuamos. Versículo número 4, Jeremías capítulo 8, versículo 4 y 5 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Fíjate muy bien, normalmente cuando una persona cae o se percata que va en una mala dirección, lo más sensato, lo más prudente es levantarse y cambiar de dirección. Pero aquí estamos leyendo que lamentablemente el pueblo de Israel dejó las palabras de Yahweh, fuente de agua viva, cavando cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo número 2, versículo número 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y mira, hoy vemos cómo la sociedad se engaña a sí misma, pensando que no habrá consecuencias de infringir las palabras de Elohim. Amado pueblo de Israel, regresa al buen camino que es Yahshua. Juan 14:6, Yahshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda, Yahshua es la Dabar, es la palabra de Yahweh. Por lo tanto, el único camino son las palabras de Yahweh, que es el mismo Yahshua. Continuamos, Jeremías capítulo 8, versículo número 6. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fíjate, las consecuencias del gran problema del orgullo en el corazón de las personas, aquí lo estamos leyendo en este versículo. Vemos las consecuencias del gran problema que significa el orgullo en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque esto les impide arrepentirse de su mal. Les impide hacer un verdadero teshuvah, es decir, retornar a las palabras de Elohim. Y mira, esto es muy cierto. Si no existe un verdadero arrepentimiento, lo único que existe es remordimiento, lo cual hará que tú continúes reincidiendo en hacer lo malo. El problema es que se buscará hacer lo malo con mayor ímpetu, creyendo que no habrá consecuencias, y esto puede ser muy grave para tu vida. Nehemías capítulo 9, versículo número 28. Nehemías capítulo 9, versículo número 28 dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Vamos por favor a 2 de Reyes capítulo 17 versículo 15. Dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Es claro, hay consecuencias para una persona que simplemente reincide y reincide en hacer lo malo. Cuando una persona reincide, no existe un verdadero teshuvah, simplemente hay un remordimiento. De repente esa emoción de decir, ay, es que siento feo, pero continúa reincidiendo. Y el problema, repito, es que lamentablemente como no cree que existen consecuencias, es que entonces buscará hacer lo malo con mayor ímpetu. Vamos a Jeremías capítulo 8, versículo número 7. Dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. ¡Qué fuerte! Mira, de forma natural, las aves del cielo se dan cuenta de la aproximación de las estaciones, es decir, conocen el tiempo. Las aves del cielo comienzan su vuelo desde muy temprano, regresan a casa exactamente en el momento que deben regresar, independientemente que cambien los horarios. En algunos países cambian horarios, las aves del cielo
de forma natural, regresan y salen. Ahora, el punto aquí es que los pájaros actúan por instinto. Y lo grave es que las personas tenemos razonamiento, lo cual debería suponer que el ser humano debería actuar de mejor manera que las aves del cielo, pero simplemente no lo hace. El pueblo de Israel simplemente se rehúsa a seguir las palabras de Elohim, que serán de bendición de su vida, y dice no. Es interesante, repito, el que el pueblo de Elohim simplemente no conoce el juicio de Yahweh, no conoce el juicio de Elohim, lo cual pudiera traer graves consecuencias para su vida. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿De qué tipo de conocimiento nos está hablando? ¿De qué tipo de ley nos está hablando? De Yahweh. Del conocimiento de las palabras de Yahweh, del conocimiento de la ley de Yahweh. Mira, el pueblo de Israel hoy desconoce la ley de Elohim, y esto es debido a que los líderes religiosos han manipulado la palabra de Elohim, por lo cual hoy la mayoría de las religiones enseñan que puedes infringir la Torá sin ser condenado. Pero mira, de esto habló justo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 16. Y de hecho nos advirtió Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate, por ello es que debemos tener mucho cuidado de líderes religiosos que enseñan que quienes obstinadamente permanezcan en pecado y en rebeldía contra Elohim, todavía heredan la salvación y el reino de Elohim. Amado pueblo de Israel, una gran verdad es que la salvación la pierdes. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿Quién es una persona injusta? Una persona que simplemente no actúa con justicia. ¿Y qué es la justicia? La palabra de Yahweh. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es clara la palabra. Amado pueblo de Israel, ten cuidado si tú simplemente continúas obstinado en infringir la Torah, porque entonces habrá consecuencias para quienes no escuchen las palabras de Elohim. Salmos, capítulo 119, versículo 118. Salmos, capítulo 119, versículo 118 dice: Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Vamos ahora a Jeremías, capítulo 9, versículo número 6. Jeremías, capítulo 9, versículo número 6, dice: Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Yahweh. Continuamos. Jeremías, capítulo número 8, versículo número 8. Jeremías, capítulo 8, versículo número 8 dice: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mira, este versículo es muy importante y es clave, pues nos permite comprender el contexto del libro de Gálatas, justo. Pues justo de esta ley, que es la ley de los hombres, es que Yahshua nos hizo libres a través de su sacrificio y derramamiento de su sangre. Hoy somos libres de esta ley de mentira, ley de pecado y ley de muerte. Repito, ley producto de la pluma mentirosa de los escribas. Recuerda, la ley de Yahweh es la que nos lleva a Yahshua. La ley de Yahweh es nuestro ayo. ¿Cuál es la forma de diferenciar entre la ley de Yahweh y la ley de los hombres? Sencillo. Si no está escrito en la Torá, es ley de hombre, lo cual equivale a una ley cambiada por la pluma de las religiones. Así de sencillo. Mira, ve por favor a Éxodo capítulo número 20.
y dime qué día está señalado como día de reposo. Checa el pie de página si tú el día de hoy tienes ahí tu versión Reina y Valera y dime qué día está señalado como día de reposo. Pero ¿qué ha pasado? La pluma de las religiones, la pluma mentirosa de las religiones ha cambiado el Shabbat, que es el séptimo día, por el primer día de la semana. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho la pluma mentirosa de los escribas, de los fariseos, de las religiones? Continuamos. Jeremías capítulo número 8, versículo número 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh, y qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y lo acabamos de leer, Primera de Reyes, leíamos cómo los sacerdotes, veíamos cómo los reyes simplemente veían por su propio bien. No les importó en ningún momento el pueblo de Israel. Versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Esto es fuerte. Estas palabras que Yahweh dio al profeta Jeremías, y vemos cómo el pueblo de Israel simplemente no se ha avergonzado en lo más mínimo. Vemos cómo el pueblo de Israel, al contrario, lo ha visto como algo natural. Vemos cómo justo el tratar de normalizar, el tratar de naturalizar todo lo que hace el mundo o las naciones, ha traído graves consecuencias al pueblo de Israel. Versículo número 13. Los cortaré del todo, dice Yahweh. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos, y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí, porque Yahweh nuestro Elohim nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Yahweh. Esperamos paz, y no hubo bien, día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahweh. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Yahweh en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Amado pueblo de Israel, no cabe duda que son palabras de exhortación para nosotros el día de hoy. Volvernos a las palabras de Yahweh. La gente hoy día dice, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Pero por qué hay tanto dolor, tanta hambre en el mundo? Bueno, aquí están las consecuencias. Y no es que Yahweh lo haya mandado, es que nosotros lamentablemente hemos decidido mal. Recuerda, amado pueblo de Israel, Yahweh nuestro Elohim ha puesto delante de nosotros la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Sin embargo, el pueblo de Israel por mucho tiempo eligió la maldición y la muerte. Pueblo de Israel, despertemos y comencemos a elegir la bendición y la vida, lo cual implica el guardar las palabras de Yahweh nuestro Elohim. Últimos versículos, dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, aquí estamos viendo consecuencias graves, consecuencias fuertes para un pueblo obstinado, un pueblo que no volvió a las palabras de Yahweh. Así que mientras que hay tiempo, regresa a las palabras de Yahweh nuestro Elohim. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.